Continuamos en Upao Noticias. Ahora vamos a conversar sobre el alza del dólar y el impacto en la economía peruana, en la economía familiar y en los negocios peruanos, con el docente de Economía y economista, el señor Francisco Castillo Oruna. Él es docente en Upao, como ya mencionábamos anteriormente. Y bueno, pues la situación política también genera cierta inestabilidad y cierta incertidumbre que nos hace preguntarnos cuáles serán estos efectos o cuáles ya están siendo los efectos del alza del dólar en nuestra economía. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es su apreciación al respecto? Perfecto, sobre el tema, inclusive desde las campañas, tanto en la primera vuelta como en la segunda, ya se ha venido sintiendo el efecto del alza del dólar. Las amas de casa ya están experimentando los efectos del alza del dólar. Lo que pasa es que el dólar es una moneda fuerte, es una moneda donde se refugian, digamos, los agentes económicos para poder conservar el valor de sus activos, sobre todo de activos líquidos, ¿no? Entonces, si alguien tiene un ahorrito, por ejemplo, en soles, ante la perspectiva del alza, lo convierte a esos ahorros en soles, lo convierte a ahorros en dólares por el momento, para tratar de refugiarse un poco ante posibles incrementos en el alza, lo cual es bastante racional, ¿no es cierto? Eso hace que estos agentes presionen más a los bancos o también en los cambistas, ¿no es cierto? Presionen más, busquen más, es decir, aumenta la demanda por dólares. Y eso hace también que se reajuste el precio para arriba, para el alza. Ahora, ¿cómo afecta eso a la gente, digamos, que no está en ese cambio de moneda, pero sí en sus operaciones diarias? Por ejemplo, un ama de casa va a comprar y encuentra que el pollo subió. Encontró que, o en todo caso, alguien que tiene su carro encontró que la gasolina subió. ¿Y por qué esto? Porque simple y llanamente, al subir el dólar, nosotros tenemos un gran componente de la canasta básica, un gran componente es importado. Y dentro de ellos está, por ejemplo, el componente de pollo. Que se compra el maíz, que se importa el maíz, ¿verdad? Así es, el pollo, por la economía global, en otras zonas se produce el maíz a menor costo que en el Perú. Tengan ustedes en cuenta que en Estados Unidos un agricultor de maíz produce pues unas 2.000 hectáreas con alta tecnología y con subsidios del Estado. En cambio nosotros, los que producen maíz por Virú, por ejemplo, es a baja escala, media hectárea, 1 hectárea, y por gravedad, es decir, una tecnología bajísima. Entonces, para que tengan en cuenta, más o menos el maíz importado de Estados Unidos llega alrededor de 30, 40 céntimos de sol, y el maíz importado y producirlo en el Perú cuesta alrededor de 1 sol. Entonces la diferencia es abismal. Por eso es que los avicultores importan maíz, por ejemplo. Y en consecuencia, al importar maíz
y para importar se usan los dólares. Y si el dólar subió de precio, tengo que comprar esos dólares a mayor precio y eso hace que, digamos, el costo de producir un kilo de pollo sea mayor, porque pagué más, ¿no es cierto?, por ese maíz importado. Y así, no solamente el maíz, también la soya, también las vacunas para la actividad avícola. Entonces, ese es el primer efecto que hay directo en las amas de casa de nuestro medio, digamos, del Perú, de Trujillo, ¿no? Entonces, eso se siente inmediato, pero ese mismo razonamiento es para todos los componentes importados. Cuando sube el dólar, los componentes importados, para importar necesitamos más soles. Es decir, lo que llegue acá resulta más caro. Y por supuesto, el empresario, el importador, lo transfiere a su precio de venta, ¿no? Y por eso es que resulta caro. Dentro de ellos también está, por supuesto, el petróleo, ¿no es cierto? En consecuencia, el petróleo nos afecta a todos, empezando del pasaje, ¿no es cierto? Así es. Y también las personas que se podrían ver afectadas o que ya se pueden ver afectadas son las personas que tienen deudas en la moneda extranjera, en dólares. Por supuesto que sí. Y no solo las personas, grandes empresas, todos los entes que estén afectados por esto. Definitivamente. Pese a que la dolarización de la economía en estos tiempos recientes pasados ha sido baja, es decir, más se ha transado en soles. Pero pese a eso, hay todavía parte de la economía dolarizada, ¿no? Eso ha empezado a cambiar. Entonces, también las empresas, por supuesto, transan con el exterior, importando insumos, maquinaria, etcétera, y el efecto es el mismo que el pollo en todos los rubros que se importan. Entonces, sí, definitivamente este es un problema serio. Si bien es cierto, el Banco Central de Reserva trata de paliar un poco, en este caso, saliendo a vender un poco de dólares para poder aumentar la oferta y con ello presionar a la baja de esta divisa. Sin embargo, la expectativa, desconfianza que hay ahora desde el punto de vista político, persiste en subir, ¿no es cierto? Persiste en subir. Desde el viernes a hoy ha subido un poquito más. La gran interrogante está en hasta dónde va a ser esto, ¿no? Porque... Exactamente, profesor, porque en los diarios económicos ellos afirman que un pequeño desequilibrio o algo momentáneo coyuntural como el alza del dólar puede ser bien llevado, sobrellevado, pero cuando ya esto se prolonga en el tiempo puede generar mayores estragos en la economía de los ciudadanos y también de todo el Estado, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, los agentes económicos, los empresarios principalmente, los que arriesgan su capital, ¿no? En una economía como la nuestra, por supuesto que tienen que estar vigilantes de lo que pasa. Si en este país las expectativas no varían o no hay unas señales de mayor estabilidad, simple y llanamente se van a otras plazas donde no hayan estos problemas, ¿no? Y eso implicaría desinversión en el Perú, y eso es menos trabajo, menos empleo, menos ingresos para la sociedad. Entonces, la devaluación persistente va a complicar mucho. El Banco Central no va a poder, digamos, estar comprando permanentemente dólares para poder mitigar ese incremento.
si bien es cierto, en el Perú hay lo que se llama flotación sucia. Se deja que el dólar siga el libre mercado, pero el Banco Central interviene en los picos, tanto para arriba como para abajo, para que no cause shocks, digamos, en la actividad económica. Pero sostenerlo eso, comprando permanentemente, es casi imposible porque las divisas también son limitadas, ¿no? Y en el otro lado de la moneda, bueno, nunca mejor dicho, viendo el otro lado de la moneda, de repente temporalmente también puede ser favorecedor para las empresas que realizan exportaciones, que exportan, ¿no? Como la agroindustria u otras que reciben ganancias en dólares. ¿Les puede favorecer aunque sea en esta circunstancia? Definitivamente, acá hay, en el alza del dólar, hay entes que se favorecen, pero esos son los que exportan o los que ganan en dólares, por ejemplo, ¿sí? O los que tienen ahorros en dólares, ¿no es cierto? Los que exportan, pues la moneda universal, global, es el dólar americano. Claro, también se transa en yenes japoneses, en euros, ¿no es cierto? O en yuan chino, pero la mayor transacción se da en dólares. Entonces, si el dólar sube, los exportadores van a recibir dólares, los mismos dólares, pero al cambiarlo en el mercado van a recibir más soles. En consecuencia, les favorece. ¿Ya? Entonces, hay, de hecho, que hay alguien que se favorece, son los exportadores, efectivamente, y los que se complican son los importadores porque tienen que trasladar esa alza al consumidor. Y sabemos por la ley de la demanda que cuando el precio sube, el consumo baja, y ya de eso nos dan fe las amas de casa, ¿no es cierto? Antes de este movimiento hacia arriba del dólar, habrán comprado pues de repente 2 kilitos de pollo a la semana, y hoy seguramente que ya están con un kilo y medio. Entonces, perder medio kilo de consumo es menos calorías, es decir, es empeorar el nivel de vida, ¿no? ¿Cómo nos ven hacia afuera en el plano económico con esta alza del dólar que se registra acá por esta incertidumbre política, los mercados internacionales ante esto? Sí. ¿Genera alguna desconfianza hacia nuestro país, en los inversores? ¿Cuál ha sido el impacto de prolongarse esto, no? Sí, a ver, el Perú, de haber sido un ejemplo de manejo macroeconómico, de haber sido reconocido el Banco Central de Reserva como un banco modelo en el mundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Banco Central en este tema? Es el que regula la oferta monetaria, ¿no? ¿No? Asimismo, el manejo fiscal desde el Ministerio de Economía y Finanzas también ha sido reconocido como el mejor Ministerio de Economía y Finanzas, como en 3 oportunidades, ¿no? En estos tiempos, por el manejo responsable, manejo fiscal. Entonces, de ser un país con mucha estabilidad y con mucha predictibilidad, porque eso es lo que buscan los empresarios, ¿no? Pero vino este problema y ya hay mucha preocupación. Mucha preocupación, es más, hay indicadores que ya muchos capitales se están yendo, ¿ya? A otras plazas, ¿ya? Es más, las clasificadoras... ¿Cuáles serían estos? ¿De qué rubros? ¿De qué rubros serían estos capitales que se están yendo? Básicamente son los capitales más convertibles, como por ejemplo los capitales en inversión en valores. Sí, los que más fácil es movilizarlo, ¿no? Inversiones en valores, básicamente, ¿no? Se van a otros lugares. Ahora,
Ustedes saben que el Perú está en un club de lujo que se llama tener el grado de inversión. ¿Eso qué significa? Que el mensaje al mundo es anda al Perú, pero no vayas a especular, anda a invertir, es un país estable. ¿Y quiénes lo dicen eso? Lo dicen las clasificadoras de riesgo, ¿no? Como por ejemplo la Standard Poor's, y hay otras 3 clasificadoras más que le dan el nivel de riesgo al Perú. Entonces, ambas instituciones han dicho que van a evaluar una vez que se instale formalmente ya el nuevo gobierno y van a entrar a calificar. Y la predicción que se hace es que se va a deteriorar el nivel de riesgo asignado al Perú. Y eso se verá, por ejemplo, en los siguientes días. Me parece que están esperando que se presente al Congreso el Ejecutivo, entonces para ver cómo se desenlaza. Pero que los agentes económicos que nos veían con muchísimos optimismo, ¿no? Producto de ello es que la inversión privada en este país se ha incrementado en los últimos 20 años. Eso se pone en tela de juicio y eso se pone en observación en este momento. Y el desenlace todavía no es previsible, ¿no? Esperemos que sea positivo, así es. Y quiero agradecer su presencia esta tarde al docente Francisco Castillo Bruna por habernos compartido todos sus conocimientos en este tema tan importante como es el impacto del alza del dólar en la economía peruana. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.